Buenas tardes, hermanos, les saludo cordialmente, esperando que estén bien en sus hogares y que el Señor les siga bendiciendo. El día de hoy vamos a tener nuestro servicio dominical. Espero que el Señor bendiga a cada uno de los hogares que esté presenciando también este servicio online y esperar también que el Señor nos acompañe en el día de hoy. Vamos a orar, vamos a dar comienzo a este servicio. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Padre Santo por poder reunirnos, Señor, a distancia, utilizando, Señor, estos medios. Gracias, Padre, porque usted ha cuidado de nuestra iglesia, ha cuidado de nuestros hermanos. Y le pedimos, Señor, en esta ocasión, de que sea con cada uno de ellos, de que bendiga a cada hermano, a cada hermana que está presenciando este servicio, y que también, Señor, nos sea bendiciendo con tu palabra y con las alabanzas. Todo lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como es habitual, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que voy a dejar a nuestro hermano Jaime y al Ministerio de Alabanza para que nos dirija en un periodo de cánticos, de himnos, así que, hermanos, adelante. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Hermanos, les invito ahora a que entonemos el himno número 401, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal, si es fuerte el enemigo.
corazón de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Agradecemos a nuestro hermano, agradecemos a los hermanos de la alabanza, igual quienes se han preparado. Que el Señor les sea bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Informar, hermanos, que vamos a continuar con los servicios por medio de esta modalidad, a distancia, utilizando, ¿verdad?, los videos, utilizando los medios audiovisuales. Nos hemos podido ver solamente, ¿verdad?, con aquellos videos que hace algunos días enviamos en el servicio de aniversario de nuestra iglesia. Estoy seguro de que usted lo vio en su hogar, de que disfrutó ver a cada hermano, ver a cada hermana saludando, cantando, dando bendiciones para nuestra iglesia. Y fue muy bonito, muy especial poder presenciar también aquel video donde participamos todos, ¿verdad?, enviando saludos y bendiciones a nuestra iglesia. Y hermanos, el día de hoy vamos a pasar también a la palabra del Señor. Así que le invito a que pueda buscar junto con sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Dice así, lleva por subtítulo Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a los otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, porque temían a la multitud, y dejándole se fueron. Bien, hermanos, esta es una parábola, ¿verdad? Es una parábola que encontramos en la palabra del Señor. Estoy seguro que usted ha oído de lo que son las parábolas, ¿verdad? Son enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesús. Son enseñanzas con ejemplos cotidianos, pero son enseñanzas que tenían, ¿verdad?, un doble propósito, una doble intención. Y era oscurecer la visión de aquellas personas que no tenían la disposición para captar el mensaje, y por otro lado, abrir los ojos de aquellos a quienes el Señor sí les permitió abrir sus ojos. Y esta parábola es una enseñanza que se da en un contexto muy especial. Se da en la última semana, o la semana de la Pasión, que nosotros conocemos de ministerio de nuestro Señor Jesús. Es en esa semana donde se da esta parábola.
son una serie de parábolas en las cuales el Señor Jesús, luego de entrar a Jerusalén, luego de, ¿verdad?, de entrar triunfalmente en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Domingo de Ramos, el Señor empieza a dar enseñanzas, ¿verdad?, todos esos días, y empieza a mostrarnos algunos aspectos respecto al reino de Dios. Luego de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad?, uno de los grandes temas es el reino de Dios, el rechazo de Israel respecto al reino de Dios y también la invitación a nosotros, a los gentiles, a participar de aquel reino. Esta es una parábola, entonces, como decía recién, que se da en este contexto, en la semana de la pasión, en los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera explicarles, ¿verdad?, de forma muy general lo que dice esta parábola, ¿verdad? Se trata básicamente de un lugar, una viña, donde había una persona, ¿verdad?, que quiso sembrar, que quiso arrendar personas, ¿verdad? Contrató seguramente a algunas personas para que vayan y trabajen en aquella viña, para que en su momento, ¿verdad?, coseche, retire el fruto y llegado a su tiempo, ¿verdad?, estas personas ya podrían recibir su salario y luego de eso terminar con su contrato, por así decirlo. Eso es más o menos en términos generales lo que sucede en esta parábola. Sin embargo, como fuimos notando al final, lo que sucede es que finalmente esta persona que es dueña de aquella viña se va, ¿verdad?, y deja a los trabajadores ahí labrando, trabajando la tierra. Sin embargo, una vez que él envía a miembros de su familia, a personas, lamentablemente no lo respondían y terminaron matándolos. No querían finalmente devolver o participar de la cosecha, no querían entregarle lo que le correspondía, en este caso al dueño de la viña. Quisiera que nos acerquemos ahora y vayamos analizando, hermanos, el significado de esta parábola, para que vayamos viendo algunos detalles muy interesantes y obtener enseñanza de la palabra del Señor para nosotros. Dice así: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Verdad? Entonces estos son los personajes, ¿verdad? Un hombre que seguramente tenía una tierra. En aquellos tiempos generalmente se hacía a las faldas de las montañas, se hacía este tipo de siembra. Y dice, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, es decir, cavó el lugar donde finalmente la uva iba a ser exprimida, un hoyo, y dice, y edificó una torre, ¿verdad? Lo que sucedía en aquellos tiempos era que ellos construían estos lagares donde era exprimida la uva y precisamente con las piedras que iban sobrando mientras se iba confeccionando todo esto, ellos iban edificando también una torre que les permitía también proveerles de seguridad en caso de cualquier situación. Y dice que arrendó también a unos labradores y se fue lejos. Esto era algo muy común en aquellos días. Esta persona contrató trabajadores, les pagaba, ¿verdad?, un salario, y estas personas debían provisoriamente encargarse de aquel negocio, debían sembrar, debían tener el cuidado de la viña y debían esperar las órdenes de quién era, ¿verdad?, el dueño de la viña, para que luego ellos le rindan cuenta a él. Él era un viajero, por lo que podemos notar en este texto. Dice, y se fue lejos, se fue lejos. Fue una ausencia prolongada, hermanos. Fue una ausencia prolongada. En el pasaje paralelo, en el Evangelio según Lucas, dice que se ausentó mucho tiempo, es decir, el dueño de la viña estuvo bastante tiempo fuera de ella sin poder custodiarla, sin poder saber lo que estaba sucediendo con ella. Y aquí hay algo muy relevante, hermanos, y es saber cuál es el significado simbólico finalmente detrás de la viña. Detrás de la viña. Porque como podemos ver también aquí en el Evangelio según Marcos, si usted va un capítulo antes solamente, nos encontramos con el pasaje que habla de la maldición de la higuera. Y la higuera, ¿verdad?, como hemos analizado en otras ocasiones, es también un símbolo de Israel. Y
de acuerdo a las palabras del profeta Isaías, nosotros también podemos hacer una asociación entre lo que es la viña y también lo que es Israel. Es decir, esta es una parábola que va en referencia precisamente a Israel. ¿Y cómo podemos saberlo con mayor detalle? En el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículos del 1 al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado, despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y continúa aquel pasaje. En las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? En este lenguaje profético se está refiriendo precisamente a Israel, quien debiendo dar uvas, da uvas silvestres, es decir, una uva que no era apta. No logró completar el proceso que debía realizar. Es por eso que es una parábola que va directamente a ellos. Y lo mismo pudimos notar al final del texto, cuando dice en el versículo 12, procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Es decir, es una parábola que hace hincapié en el juicio hacia Israel por su incredulidad, por haber rechazado al Mesías. Dice el texto en el versículo 2: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. En el versículo 3 dice: mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Hermanos, aquí podemos notar un poco cómo es el rechazo en este caso de Israel y cómo es el rechazo inclusive del mundo respecto de las cosas del Señor. Dice que se le envía a una persona para poder recibir aquel fruto. Es similar, hermanos, a lo que podemos también encontrar en los evangelios cuando el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Hermanos, esta es una advertencia clara a aquellas personas que han hecho de la incredulidad su vida, que no creen en el Señor. Aquellas personas que muchas veces se les enseña respecto a las cosas del Señor, a las cuales insistentemente tal vez se les ha hablado sobre el Evangelio y sin embargo han rehusado creer en él. Eso fue lo que sucedió con Israel de aquel tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, con Juan el Bautista, con aquel personaje que debía preparar la senda del Mesías? Lo que sucede con Juan el Bautista es que él termina decapitado en manos del rey. Es decir, es el rechazo paulatino, es el rechazo reiterativo de estas personas, una y otra vez rechazando y dejando de oír lo que decía la palabra de Dios. No solamente en este tiempo en específico, en los tiempos de Jesucristo, sino que mucho antes también. Yo no sé, hermanos, si alguna vez se ha leído profetas menores, o Isaías, o Ezequiel, y encontramos el mismo formato siempre respecto a Israel: juicio y restauración de Israel. Juicio y restauración de Israel. Y el Señor emite palabras de mucho juicio hacia Israel por su incredulidad, por su idolatría, por su abominación, por abandonar la ley, etc. Porque ellos estaban enseguecidos, como lo está también en nuestros días el mundo, hermanos. La labor profética, entonces, también. Los profetas que anunciaban las verdades bíblicas eran rechazados, no eran oídos, eran echados fuera, no eran personas bienvenidas, tal como lo es en nuestros días, hermanos. En nuestros días, tal vez como en ningún otro periodo de la historia, podemos notar cómo hay un rechazo, cómo hay dureza a oír las cosas del Señor, a relacionarse con las cosas del Señor, tal vez como nunca antes.
con la diferencia de que no hay, ¿verdad?, tal vez castigo físico, pero sí hay censura, hay rechazo a las cosas del Señor. Dice en el versículo 3, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. En el versículo 4 dice, volvió a enviarles otro siervo, pero pedrándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Es decir, aquí podemos ver la intención, ¿verdad?, del dueño, en este caso de la viña, de enviar a personas a que puedan advertirles y que puedan obedecer, en este caso, a la palabra de quien es el dueño de la viña. El Señor es misericordioso, hermanos. El Señor tiene una infinita misericordia. Imagínense la cantidad de oportunidades que le da el Señor. La cantidad de oportunidades, una y otra vez. Volvió a enviar otro, dice el versículo 5. Y a este mataron. Y luego dice, y a otros, muchos. Golpeando a unos y matando a otros. Esa es la reacción de las personas que están en esta vida, que no quieren obedecer, que no quieren escuchar. Y el versículo 6, hermanos, y acá podemos oír claramente el Evangelio del Señor. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. El hijo claramente, hermanos, representa a nuestro Señor Jesús. Él está diciendo, ok, estas personas rechazan a los profetas, rechazan a las personas que le van a anunciar, que le van a advertir a estos labradores, pero estoy seguro de que va a suceder que cuando yo envíe a mi hijo y vean el aprecio que yo tengo hacia él, no le van a hacer nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a hacerle daño? Sin embargo, precisamente es lo que sucede. Y es lo que sucede con nosotros también, con el mundo. Como dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Un texto que conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor envía entonces a su Hijo amado por nosotros, para que creamos el mensaje que Él nos tiene que decir. Lo envió también a ellos. Tendrán respeto a mi hijo, dice el dueño de la viña. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y la heredad será nuestra. Imagínense la actitud de estas personas. Ven al hijo que tanto amaba, ¿verdad?, esta persona, y contrario a obedecer, a escuchar siquiera, o guardarle cierto respeto, por último a decirle que no, lo matan y le echaron fuera de la viña. Esa es la reacción que hay hoy en el mundo, hermanos. Esa es la reacción que hoy hay. No es solamente dejar de escuchar del Señor, sino que es quitarlo de cualquier lugar donde esté el Señor. No hay respeto hacia las cosas del Señor. No hay respeto a escucharlo, a entender tal vez algunas cosas o algunos principios del Evangelio. Las personas cada vez más se han ido endureciendo, han ido cerrando sus ojos, han ido cerrando sus oídos al mensaje del Evangelio. Versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esta es una referencia clara, hermanos, a lo que sucedió con Israel. Estas personas, ¿verdad?, que rechazaron al Mesías, que tuvieron el privilegio de verlo cara a cara y que sin embargo lo rechazaron. Esto es lo que dice Pedro en una ocasión cuando estaba predicando. Dijo lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. El predicador, hermanos, en este versículo le está diciendo a los israelitas: ustedes mataron al Señor Jesús.
Ustedes se encargaron de crucificarlo. Lo rechazaron y no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron. En otra ocasión dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero notemos lo que dice al principio: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estas personas rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús, tal como lo escribió el profeta Isaías en el capítulo 5. Lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron, hermanos? Porque el Señor Jesús no cumplió las expectativas de ellos. Dice el versículo 10 y siguientes: no, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que le está diciendo es que el Señor Jesús, cuando iba a venir acá al mundo, precisamente iba a ser aquella piedra que iba a ser desechada por los edificadores, pero que en realidad era la cabeza del ángulo. Era aquella pieza de vital relevancia dentro de una construcción, que si la eliminamos entonces todo cae. Y por eso ese es uno de los grandes problemas, hermanos, del judaísmo, ¿verdad? Hay personas que todavía están esperando al Mesías, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús acá? De que cuando quitamos finalmente la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, el edificio se desmorona y el edificio ya no vale nada. Puedes tener muchas cosas, puedes tener parte de la revelación, pero si no tienes a Jesucristo, entonces no hay nada. Puedes tener parte de la revelación, puedes tener parte de doctrina, puedes tener parte de algunas enseñanzas, pero si Jesucristo no está reinando en tu vida y en tu corazón, entonces aquel edificio que has edificado se va a desmoronar tarde o temprano. Jesús es la piedra del ángulo. Versículo 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían la multitud y dejándole se fueron. Estas personas sabían que el Señor estaba diciendo palabras hacia ellos, de que no le estaba diciendo a cualquier persona, sino que exclusivamente a ellos. El Señor estaba tratando en este caso con estas personas que habían rechazado al Mesías. Les estaba advirtiendo, les estaba diciendo incluso cuál iba a ser el juicio que iba a tener sobre ellos, de que iba a llegar un día donde el Señor también iba a pronunciar su veredicto. Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, precisamente lo que hace el Señor. Y el Señor finalmente trata también con estas personas. Hermanos, no hay excusas ante el Señor. No hay excusas ante el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, el Señor nos ha dado revelación, una revelación general, ¿verdad? Y nos ha entregado también la palabra de Dios. Tal vez hay alguien que esté presenciando en esta ocasión este servicio y todavía no ha creído genuinamente que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y tal vez insistentemente se le ha entregado el mensaje, una y otra vez se les ha hablado de las cosas del Señor, le han explicado, o tal vez incluso en algún momento logró comprender ciertas verdades bíblicas, logró entender en parte el Evangelio, las cosas del Señor, y sin embargo en la actualidad, si uno analiza su vida, tal vez viviera como estos labradores que cada vez que viene alguien lo matan. Hermanos, la invitación es la siguiente. La invitación es que no esperes a que sea demasiado tarde. A que el Señor nos llama con urgencia a que lo miremos a Él.
a que busquemos de Él, a que recibamos su señorío en nuestra vida. Dice 1 de Pedro 2, versículo 6, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta piedra, ¿verdad?, que a simple vista no tiene mayor parecer, que cuando vino acá a la tierra fue rechazado por los hombres, porque ellos querían un reino, ¿verdad?, material, querían que se armara, ¿verdad?, un grupo de personas que logre derrotar al Imperio Romano, que logre liberarlos, que sea aquella nación próspera, y que sin embargo trajo un reino verdadero, un reino espiritual, pero que solucionaba el problema principal del ser humano, y era tratar con el corazón de él, era tratar con el problema del pecado del hombre y acercarlo al reino de su amado Hijo, al reino del Señor Jesús. Hermanos, por tanto, la invitación es a seguir reflexionando, a seguir pensando, hermanos, de que esta piedra, ¿verdad?, que se proclama semana a semana, que se enseña semana a semana, y que nosotros estamos esperando acá también en nuestra iglesia poder volver a reunirnos para anunciar una vez más, ahora aquí, ¿verdad?, en frente de todos, esa piedra, aquel nombre que es por sobre todo nombre, que es expuesto ante ustedes, que esa persona pueda ser considerada en sus vidas y que puedan creer en Él y recibirle como Señor y Salvador de su vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias, Padre, por poder meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en lo que usted vino a hacer por nosotros, Señor, a recibir aquel sufrimiento que nosotros merecíamos, a recibir aquel castigo que nosotros debíamos pagar. Y gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, sufriste insultos, golpes, la muerte, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu poder sigue vigente, y el día de hoy, con el poder también, nuevas personas pueden creer en ti y recibirte como Señor y Salvador. Todo lo dejamos en sus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos estamos despidiendo, y que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor hasta ahora, agradeciéndole por un día más de vida. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que se encuentra en el Salmo 119, que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y que con todo corazón le buscan. Es tiempo, hermano amado, que hemos guardado el testimonio de Cristo. Usted en su casita allí guarde su testimonio y andando en la ley de Él. Hermano, nos juntamos ayer el directorio y acordamos algunas cosas que queremos darles a casa. El aviso de la UASH solicita no juntarnos para hacer culto, ni reunión extensiva de más de 10 personas. Así que, hermano amado, la UASH está preocupado. Mientras ellos no den el vamos, nosotros no vamos a hacer culto. Vamos a depender de ellos. Así que, por favor, hermano amado, tomen esto, guárdenlo. Los otros, hermanos, estamos celebrando también el mes de la Biblia. Queremos que la iglesia comparta, que la iglesia pueda también estar allí ayudándonos. Es necesario, hermano, que ustedes nos ayuden. Va a estar la escuela dominical y evangelismo encargado del mes de la Biblia. ¿Ya? Así que vamos a tener varios programas ahí, los martes, jueves. Así que participe. Lo único que digo es que participe. También lo otro que tenemos, un informe de tesorería. Como ustedes no tienen informe, nosotros lo hemos visto en las reuniones, donde queremos entregarle un informe ya bien terminado, el día 27, que es un día domingo, de las 4 a las 4:30 de la tarde. Ya allí va a estar el hermano de tesorería entregando este informe para los que deseen
de ver cómo están las arcas de nuestra iglesia, que son los diezmos y las ofrendas. Hay hermanos que están diezmando, hay hermanos que están ofrendando, sino que falta usted, hermano amado. ¿Ya? Por favor. Lo otro, el tema de las peticiones, que tenemos una tremenda lista de peticiones, pero no estamos sabiendo, hermano, si el Señor está haciendo la obra en las peticiones, o siguen enfermos, o han sanado. Queremos que ustedes avisen a los hermanos, hermano Arturo en este caso, para que él vaya bajando, hermano, y colgar nuevos hermanos. ¿Ya? Así que se acordó que vamos a hacerlo solamente una semana. ¿Ya? Usted bien sabe orar por los guardatemplos, que el hermano Rodrigo está enfermito y ya está en su hogar, ya fue intervenido. Gracias, hermano, por su atención. Que el Señor los bendiga y sigamos gozándonos en el Señor. Amén.